Hola, habitantes de la Tierra. Bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Algunos de vosotros os estaréis preguntando qué hago titulando este nuevo vídeo como velocidad del sonido. ¿Qué hago hablando de velocidad del sonido en un tema que se supone es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando todo el mundo sabe que el sonido se propaga a velocidad constante? A no ser que el medio en el que se propague no sea homogéneo, que entonces sí que la velocidad puede variar a medida que se va propagando. Pero bueno, la propagación del sonido no es intrínsecamente acelerada. Entonces, ¿qué hacemos hablando de la velocidad del sonido en un tema que es de movimiento acelerado? Bueno, pues la historia es la siguiente. Resulta que hace unos días, repasando el problema de la piedra y el pozo con mis alumnos, me di cuenta de que este problema, el de la piedra y el pozo, se podía plantear de una forma un poco diferente, para acabar deduciendo la velocidad del sonido en lugar de deducir la profundidad del pozo. Vamos a hacer un pequeño repaso y os explico un poco más detalladamente la idea. Recordad que en el problema de la piedra y el pozo deducíamos una serie de relaciones que nos permitían obtener la profundidad del pozo a partir del tiempo que tardábamos en escuchar el impacto de una piedra que dejábamos caer desde el borde del pozo y conociendo también la velocidad del sonido. Es decir, a partir de estos dos parámetros, el tiempo que tardábamos en escuchar el impacto de la piedra y la velocidad del sonido, podíamos obtener, mediante las relaciones que veis aquí en la pantalla, la profundidad del pozo. Recordad, si no os acordáis o si no lo habéis visto, podéis ver el vídeo. En él, bueno, explicaba simplemente que nos poníamos en el borde del pozo, dejábamos caer una piedra y entonces al llegar al fondo producía un sonido que nosotros al cabo de un cierto tiempo pues lo oíamos, llegaba a nuestros oídos y lo percibíamos. Y ese tiempo lo llamábamos T sub m, es decir, tiempo medido. Vale. Pues muy bien, este era el planteamiento que hacíamos en aquel problema. Y entonces, como os decía, repasando el problema, me di cuenta de que se podía plantear de otra manera. Imaginaos que vosotros os tomáis la molestia de bajar al fondo del pozo, con cuidado, poco a poco, y lleváis con vosotros una regla, una vara de medir o una cuerda que os permite medir la profundidad del pozo. Y entonces, con ese dato, volvéis arriba y dejáis caer la piedra. Y medís el tiempo que tardáis en escuchar el impacto de la piedra contra el fondo. Entonces, fijaos que ya ha cambiado algo. Ahora, en este nuevo planteamiento tenemos el tiempo de medida, que es lo mismo que antes, pero en lugar de la velocidad del sonido, conocemos la profundidad del pozo. Bueno, pues las mismas relaciones que usamos en el problema anterior, las podemos usar, conociendo estos dos datos, las podemos usar para deducir la velocidad del sonido. De hecho, lo voy a escribir aquí para que quede constancia. Lo voy a dejar escrito. ¿Vale? O sea, conociendo ahora, en este nuevo planteamiento, conoceremos el tiempo medido y conoceremos la profundidad del pozo. Y a partir de estos dos datos obtendremos la velocidad del sonido. ¿Cómo? Pues vamos a verlo en detalle. Para verlo en detalle, me he inventado un enunciado y a partir de ese enunciado, con datos concretos, pues trabajaremos. Fijaos, dice así: dejamos caer una piedra a la que no afecta el rozamiento con el aire. Por supuesto, el rozamiento con el aire no lo tenemos en cuenta en estos problemas. En un pozo de 720 metros de profundidad. O sea, nosotros previamente nos hemos preocupado por conocer la profundidad del pozo, de alguna manera. Y estos 720 metros de profundidad es la H del problema. Entonces, a continuación dice, si tardamos en oír 14,29 segundos el impacto con el fondo, este 14,29 segundos
es el tiempo medido. Ya tenemos los dos parámetros, el tiempo medido y los 720 metros, que es la h. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues la pregunta es, ¿cuál resulta ser la velocidad del sonido en las condiciones en las que se encuentra el aire en el pozo? Pues vamos a ver cómo deducimos la velocidad del sonido a partir de los datos que nos dan. Empezamos con esta relación que nos está diciendo que la profundidad del pozo es igual a 4,9 por el tiempo de caída elevado al cuadrado. A ver, esta relación, ¿de dónde sale esto? Sale de lo que expliqué en el problema anterior. Si no, es simplemente aplicar el procedimiento en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el de la piedra, para relacionar el recorrido que hace, la profundidad del pozo, con el tiempo de caída, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0 y que hemos cogido un sentido positivo hacia abajo. Muy bien, si no sabéis de dónde sale, pues os remito al vídeo anterior. Una vez queda esto claro, vamos a ver cómo a partir de esta relación obtenemos la respuesta a la pregunta que nos hacen. Este tiempo de caída, solo recordaré que este tiempo de caída es el tiempo que tarda la piedra en tocar el fondo del pozo. Muy bien, pues entonces el tema está en que el primer paso que daremos para llegar a la respuesta será aislar este tiempo de caída en función de la profundidad del pozo. Para conseguir eso, para conseguir tal cosa, tenemos que tener en cuenta que este 4,9 está multiplicando y por lo tanto pasa al otro lado dividiendo. Y además tenemos que tener en cuenta que este tiempo de caída está elevado al cuadrado, con lo cual tendremos que sacar la raíz cuadrada al otro lado de la ecuación para poder aislar esta incógnita. Muy bien, aquí lo tenéis aislado, el tiempo de caída. Ahora a continuación lo que hacemos es sustituir los datos que tenemos. Sabemos que la profundidad del pozo son 720 metros. La dividimos entre 4,9 y sacamos la raíz cuadrada. Y eso nos da aproximadamente 12,12 segundos. Ya está. Esto nos está diciendo que el tiempo que tardará la piedra en llegar al fondo del pozo es igual a 12,12 segundos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a continuación lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que el tiempo medido es igual al tiempo de caída más el tiempo que tarda el sonido en subir hasta la boca del pozo. Esto, bueno, es simplemente el tiempo que nosotros medimos está compuesto por dos términos. El primero es el tiempo que tarda la piedra en caer y llegar al fondo del pozo. Y el segundo término es el tiempo que tarda el sonido en ascender desde el fondo del pozo hasta nuestros oídos. Y este segundo término, el tiempo que tarda el sonido, es este término de aquí. Muy bien, pues lo que vamos a hacer es aislar este término en función de los otros dos, porque este lo conocemos y este lo acabamos de deducir. Muy bien, pues el tiempo medido son 14,29 segundos, tal y como nos dicen en el enunciado del problema. Y el tiempo de caída es 12,12 segundos, tal como hemos deducido. Para saber cuál es el tiempo que tarda el sonido en ascender toda la longitud del pozo, pues simplemente tenemos que pasar este término aquí restando. Y es lo que hacemos aquí. Y entonces si restamos, nos da un resultado de 2,17 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el sonido tarda 2,17 segundos en llegar a la boca del pozo. Pues entonces ya está, ya lo tenemos resuelto. Porque si sabemos la profundidad del pozo, es decir, el recorrido que hace el sonido desde el fondo hasta nuestros oídos, y sabemos el tiempo que tarda en hacerlo, pues ya podemos deducir la velocidad simplemente aplicando la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que es precisamente esta de aquí. Esta fórmula de aquí es espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es el espacio? La profundidad del pozo. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad del sonido. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que tarda el sonido en ascender
hasta la boca del pozo. Vamos a sustituir los datos. La profundidad sabemos que es 720 metros, tal como nos dice el enunciado del problema. La velocidad del sonido es lo que queremos deducir y el tiempo de subida, el tiempo que tarda el sonido en llegar a nuestros oídos, son 2,17 segundos. Para conocer la velocidad del sonido, lo único que tenemos que hacer es aislarla de esta ecuación. ¿Y cómo la aislamos? Pues este término está multiplicando, pasará al otro lado dividiendo. Y aquí lo tenéis. Simplemente tenemos que dividir 720 entre 2,17 y el resultado que nos da, os invito a comprobarlo por vosotros mismos, es 331,8 metros por segundo. Es decir, en la situación que nos plantea el enunciado del problema, deducimos que la velocidad a la que se mueve el sonido es de aproximadamente 332 metros por segundo. Ahora vosotros me diréis, pero en el problema anterior la velocidad que nos diste del sonido no era 332 metros por segundo, era 343 metros por segundo. Nos ha salido una velocidad diferente. Sí, claro, no pasa nada. Una de las cosas que comentamos en el problema anterior es que la velocidad del sonido precisamente dependía de las condiciones que teníamos por el medio que se estaba propagando. Depende, por ejemplo, de la temperatura, de la densidad del aire, bueno, de una serie de parámetros, incluso de la humedad, en fin, de una serie de parámetros que tengamos en ese momento. Este resultado está muy bien. A ver, he de confesar que he ajustado un poco, o sea, he puesto datos, la profundidad del pozo, el tiempo, que yo sabía que iban a dar un resultado pues razonable dentro de unos márgenes que fueran creíbles. Claro, si nos hubiera salido, pues yo qué sé, 10.000 metros por segundo, entonces hubiéramos tenido que llegar a la conclusión de que ese sonido no se estaba propagando por el aire, se estaba propagando por un medio mucho más denso y rígido que el aire. Pero bueno, ya he buscado unos números que nos dieran una velocidad, pues más o menos, como os digo, dentro de unos valores habituales para lo que es la velocidad del sonido en el aire. Y de hecho, para acabar ya, lo que voy a hacer es visitar este sitio web, concretamente la página dedicada a la velocidad del sonido en los gases, y veréis qué valor obtenemos si ponemos, fijaos que aquí en este hay un apartado para que nosotros introduzcamos la temperatura. Fijaos, está aquí, introducimos este dato. Fijaos que aquí nos dan, en esta página web, nos dan la velocidad del sonido en función de una serie de parámetros como son la temperatura, la masa molecular del gas, la constante de los gases ideales, y esto es la constante adiabática, que ahora mismo pues no vamos a ir por ese camino, no os voy a explicar lo que es un parámetro relacionado con la termodinámica del aire y que ahora no viene a cuento, pero el caso es que en la página, pues para quien tenga curiosidad, pues la puede visitar y ver que la velocidad del sonido pues depende de todo esto. Aquí se explican toda una serie de cosas. Bueno, a lo que íbamos. Lo que voy a hacer visitando esta página es introducir un valor de temperatura aquí, en este recuadro. Y entonces la página nos calculará, la voy a introducir en Kelvin, nos la calculará en grados centígrados, en Fahrenheit, etcétera, etcétera, y nos dará la velocidad del sonido. Y ya veréis qué ocurre con el valor que voy a introducir de temperatura. Vamos a ver. Aquí tenemos la página web. Vamos a ver si sale bien el directo. Aquí fijaos que es la misma página web, Lo que pasa es que subo un poquito para trabajar más cómodamente. Y aquí en temperatura introduzco 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin corresponde a 0 grados centígrados, como veréis ahora. ¿Veis? Nos ha calculado, automáticamente la página web nos dice, el programita que está funcionando detrás de esta página web nos dice, pues son 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit,
y la velocidad del sonido, la velocidad a la que se propaga el sonido en esta temperatura, resulta que es 331,39 metros por segundo aproximadamente. Que como podéis ver, aquí voy a resaltarlo, 331,39 metros por segundo aproximadamente, que como podéis ver es un resultado, bueno, es prácticamente idéntico al que nosotros hemos obtenido. Por lo tanto, ahora podríamos deducir, pues a partir de la velocidad del sonido que hemos deducido, esto significa que el aire que está en el pozo por el que se propaga el sonido está a una temperatura de 0 grados centígrados. En una situación real, si vamos a estudiar el problema con mucho detalle, pues descubriríamos que la temperatura muy probablemente va cambiando a medida que vamos yéndonos a profundidades mayores en el pozo. O sea, en principio no será la misma en la boca del pozo que en el fondo del todo. Y pueden también cambiar otros parámetros. Por lo tanto, en una situación real, probablemente la velocidad del sonido también cambiaría a medida que sube hacia la boca del pozo. Pero bueno, estos son detalles ya para otros problemas. Ahora, con haber deducido la velocidad del sonido, ya podemos estar contentos. Es otra aplicación del problema de la piedra y el pozo. Y bueno, pues hasta aquí. Como digo siempre, cualquier pregunta que tengáis, cualquier sugerencia, comentario que se os ocurra, podéis dejarlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y bueno, espero que os haya interesado y que la física os guste cada día más. Y como digo siempre, buena suerte, que nunca sea de más. Hasta la próxima.